Bienvenidos a un nuevo video de Ciencias Sociales para grado 11. En este contexto vamos a estar hablando de el proceso de globalización, pero desde lo que es la tercera revolución industrial, o sea, industrialización y países industrializados, para hablar del impacto que tienen estos países hoy en día en el proceso de globalización y precisamente entrar a analizar el impacto que tienen estos países con el tema medioambiental, ¿vale? Como son los países más industrializados, que mayor PIB tienen, que mayor producción industrial tienen, también generan un alto impacto a la extracción de recursos naturales y por lo tanto a la contaminación medioambiental. Entonces vamos a tratar de hacer ese análisis, ese cambio de globalización económica, procesos culturales y sociales, países industrializados al impacto ambiental. ¿Ok? Es presentado por mí, Andrés Felipe Rojas Cabanzo, recuérdenlo, y hace parte de los videos del gimnasio campestre La Saleta. Acá encuentran el índice, vamos a estar hablando de estos elementicos, de 8 elementicos importantes. Revolución industrial, tercera fase de la revolución industrial, sociedad en la industrialización, avances, optimización, empresas y exportaciones. Entonces hablemos del contexto de la revolución industrial. Recuerden que está ya en Inglaterra en el siglo XVIII, porque pues Inglaterra estaba un poco más aislada de todos los conflictos que se presentaban en Europa en ese momento y tuvo un espacio precisamente para trabajar en lo que es su industria. Y gracias a eso pues empieza a implementar un gran avance científico-técnico en lo que era la manufacturación y la distribución de bienes y servicios, generando lo que conocemos como la revolución industrial. Por eso en la exportación de productos, hubo un aumento en la exportación de textiles, lana, alquitrán, oro y algodón, al igual que tenían colonias que le permitían eso, control marítimo y naval, por eso Inglaterra hoy en día es uno de los países a nivel de 2024 con la mejor flota naval y también como es una isla, estaba aislada de las guerras devastadoras que sufrió Europa, como les mencioné al principio. Las fases de la revolución industrial, vamos a hablar de tres: máquinas y mano de obra, 1760-1840, de Inglaterra a toda Europa, revolución técnica del 40 al 20, con lo que es precisamente el desarrollo científico, técnico y el enfrentamiento de la Primera Guerra Mundial con los avances para ese conflicto. Y por último, la revolución tecnológica, que vamos a hablar del proceso en general, de lo que se podría ver como una visualización a lo que es la globalización y el futuro específicamente. Entonces, la tercera fase de la revolución industrial nos dice que se promueven tanto la aviación como la astronáutica, donde vemos que la aviación es un componente muy importante para el flujo de capital, los medios de transporte, la entrega de materiales y mercancía, también la apertura económica, entre otras cosas, y la astronáutica porque genera flujos de capital continuos, el avance hacia lo que es el descubrimiento de elementos eh, en todo este componente de investigación aeronáutica. La tercera fase de la revolución industrial, entonces se desarrollan los medios de comunicación, que es algo bien importante para la globalización, la radio, la televisión, el cine, la telefonía y la informática, porque por medio de estos elementos es que se difunde el conocimiento y se globaliza. Las fuentes de energía empiezan a cambiar, hay electricidad, gas, energía solar, sistemas de propulsora como el motor, el computador y señales digitalizadas, y el tipo de mercado se vuelve globalizado y hay zonas de libre comercio, también tratados de libre comercio, descentralización de capitales, bolsas de valores. Hay industrias también que empiezan a tener un avance científico-técnico importante como la electrónica, la robótica, los medios de comunicación y la informática. La sociedad y la industrialización claramente se modifica, las condiciones de trabajo generan una nueva estratificación social de forma piramidal. En la cúspide estaban los que tienen las empresas y el capital y más abajo estarían las personas que trabajan precisamente por un salario y que necesitan para comprar productos y todo este ciclo económico del que me imagino ustedes ya tendrán entendimiento con agentes y factores de producción, tierra, capital específicamente y trabajo, y que eso genera un flujo de capital continuo por la persona que tiene los medios de producción y es la que gana en realidad el plusvalor. En el ámbito social se acaba de alejar una Segunda Guerra Mundial. Recuerden que hacia más o menos en 1945 finaliza la guerra, Naciones Unidas se establece como una institución internacional y esto genera un panorama en donde esta tercera revolución industrial o tecnológica va a tener un mayor esplendor
a la hora de establecer los países más poderosos en el mundo y los más avanzados a nivel científico-técnico. Avances que se producen en este momento. eh, la revista precisamente The Economist, que es una revista estadounidense, plantea como título Social Manufacturing at the Third Industrial Revolution, que es cómo precisamente han cambiado eh, la forma en que se fabrican los productos en menos de 100 años. Hablando de 1920 a 2020, los productos se han masificado y han cambiado la forma de producirse de manera mucho más automatizada, por medio de inteligencias artificiales, por medio de maquinaria, por medio de todos estos elementos importantes. Ello se debe a que las innovaciones en las últimas décadas están consiguiendo que la fabricación entre a formar parte del área digital. Y vamos a ver 5 elementos importantes: mayor eficiencia en la producción, optimización de materias primas, menor necesidad de mano de obra, automatización en la producción y fabricación de varios productos en la misma línea de producción, como el ejemplo que ustedes ven, cómo se fabrican hoy en día los coches. Si hablamos hace 100 años, mucha manufactura, ensamblar tuercas, ensamblar un montón de elementos por medio del trabajo de personas, capital humano. Hoy en día, fábricas automatizadas con maquinaria y personas encargadas de la maquinaria que automatiza los vehículos. Y esto da paso claramente a la globalización, que en los años 80 se produce como un fenómeno, outsourcing, donde las grandes empresas trasladan sus líneas de producción a países emergentes con el objetivo de ahorrar en costos. Y claramente eso lo vamos a ver hoy en día vigente, donde multinacionales llevan su trabajo a países donde tienen un menor salario, ¿vale? Y eso les permite como tal tener mayores ingresos, un mayor plusvalor. Entonces pongo un ejemplo: en Estados Unidos el salario mínimo debe ser de unos $2.000 más o menos. Acá son casi unos 8 millones de pesos. Entonces, pagando el salario mínimo en Estados Unidos, muchas personas no van a tener esos trabajos. Mientras que cuando los trasladan a otros lugares donde $2.000 representa una mayor ganancia, las personas sí van a ostentar esos trabajos y va a permitir que esa descentralización a nivel laboral genere una mayor o sea, un mayor rendimiento de la empresa y claramente genere mayores ganancias para la empresa. Entonces se descentraliza el trabajo y muchas multinacionales buscan eso, es consolidarse en otros países, tener un mayor flujo de capital y poder ser multinacionales. Y esto tiene 2 elementos importantes: la optimización de producción, que hablamos de la digitalización, fabricación e industrialización, y la producción, que es mucho más barata gracias a la digitalización. Ya no necesitas tantos trabajadores, sino necesitas herramientas digitales y personas encargadas de los software y la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque son personas que precisamente van a estar pendientes de la digitalización y que van a ser mucho más autónomos que 10 trabajadores y generan ese proceso de automatización en la industria. Y que las empresas buscarían centros industrializados especializados. Cada industria tiene un centro de industria especializada. ¿Por qué? Porque se focalizan las industrias donde hay un mayor capital humano, por ejemplo, a nivel de avances de software, pues se vuelve como Silicon Valley. Entonces, un lugar donde se desarrolla específicamente toda la tecnología, todas las empresas de tecnología, o en Asia, en China, donde todas las empresas, precisamente porque ganan, o bueno, tienen una mano de obra muy barata, empiezan a producir todas las empresas a nivel mundial. ¿Sí ven? Entonces, las empresas siempre buscan centros industriales especializados, ya sea de trabajo, de manufactura, de software, de digitalización, en las bolsas de valores, entre otros, ¿vale? Entonces, muchas gracias por prestarme atención. Este video fue un poco corto. El de más adelante va a ser un poco más complejo porque vamos a estar hablando de los países que más aportan a la globalización y los procesos de industrialización y capitalismo salvaje que se podría decir detonan el impacto al medio ambiente, ¿ok? Entonces, muchas gracias por su atención y recuerden revisar la actividad en material de apoyo, ¿vale? Cuando terminen de ver el video, se dirigen a material de apoyo para hacer la actividad, ¿ok? Y adjuntarlo en tareas, ya saben.